En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios le bendiga, amado hermano, amigo, hermana. Estoy muy agradecido por la fidelidad que ustedes muestran escuchando la palabra del Señor todos los días. Esa es la palabra que nos hace sabios, entendidos, y nos hace conocer quién es nuestro Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo, Jesucristo, y quién es el Espíritu Santo. Estos tres que son uno, un solo Dios verdadero. Estamos pues estudiando qué es la palabra de Dios, esa palabra de la cual Cristo testifica diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios, como ya ustedes saben, es santa, es pura, es limpia. Por ser santa, debemos de santificar esta palabra en nuestros corazones y mantener la pureza, la limpieza, la santidad, la singularidad de esta palabra, no mezclándola con palabras humanas o con conceptos humanos errados, no mezclándola con tradiciones como lo hicieron en la época de Jesús y como se hace también en nuestro tiempo, que algunos ponen las tradiciones y los conceptos humanos por encima de la palabra de Dios. Y habiendo entendido ellos, a no ser de que no lo entiendan, pero habiendo entendido ellos que nadie le puede quitar a la palabra de Dios ni agregar, porque el que le quita o le agrega a lo que Dios ha dicho en su revelación en 66 libros que constituyen la Biblia, el que le agrega se le hará quitada su parte su nombre en el libro de la vida, y sobre ellos caerán los juicios que cayeron sobre los impíos en el libro de Apocalipsis. Bien, la palabra de Dios es fuente de toda sabiduría. Estamos analizando el texto de 2 de Timoteo 3:13 en adelante. Dice 3:15 de Timoteo, 2 de Timoteo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la palabra nos hace sabios. En Proverbios 1:7 se declara que el principio de la sabiduría, de esa sabiduría que proviene de Dios, es el temor de Jehová. Los insensatos, dice el proverbista, desprecian la sabiduría y desprecian también la enseñanza. Todo ser humano debería tener un natural deseo de adquirir sabiduría. Todo mundo debe de adquirir sabiduría porque el hombre no nace conociendo todas las cosas. Por eso nuestros niños van al kinder, nuestros niños van a la escuela, nuestros niños y adolescentes van a los colegios y nuestros jóvenes van a la universidad. Por eso millones y millones y millones de libros que se encuentran en millones de bibliotecas en el mundo.
Porque es necesario adquirir sabiduría. Porque Dios hizo al hombre no conociendo las cosas, sino que el hombre las conoce a través de una vida de estudio. Y en cuanto al conocimiento de Dios y el conocimiento de Jesucristo y del Espíritu Santo y del plan de salvación de Dios, nosotros tenemos que leer la Biblia, porque la Biblia, la palabra de Dios, nos hace sabios para salvación. Si hay una de las cosas, uno de los beneficios que podemos adquirir, que son del beneficio más esencial, es la sabiduría. La sabiduría. La sabiduría la adquiere uno leyendo, estudiando, meditando y poniendo en práctica la palabra de Dios. Por eso es que Cristo se presenta a nosotros y se presentó a su pueblo Israel como el maestro de Israel. A él le decían maestro. Él escogió 12 discípulos que estuviesen con él, pero también tenía otros discípulos alrededor de él, tal vez no a tiempo completo, pero le seguían hombres y mujeres, hombres, discípulos, mujeres, discípulas que aprendieron del Señor la palabra del Señor. Entonces Pablo le dice a Timoteo que ya Timoteo había aprendido la palabra de Dios y que Timoteo había aprendido la palabra de Dios del mismo Pablo, porque Pablo enseñaba la palabra y Timoteo escuchaba esta palabra en cualquier parte que Pablo predicaba y enseñaba. Entonces le dice Pablo a Timoteo: las escrituras te pueden hacer sabio para salvación. Es decir, que en el transcurso de la vida de Timoteo, como en el transcurso de nuestra vida, de la experiencia año tras año en Cristo, cada vez vamos siendo más sabios, comprendiendo y entendiendo más y más de la vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto solo es posible leyendo, estudiando y practicando la palabra de Dios. No hay otra manera de ser sabio para salvación. Si queremos ser sabios, tenemos la Biblia. Tenemos que estudiarla, tenemos que aprenderla, amarla. Esa palabra debe estar en abundancia en nuestro corazón. Pablo habla de esta sabiduría y el proverbista también dice que el temor de Dios, la palabra temor aquí significa acercarnos a un Dios con reverencia y tener conocimiento de Dios, porque Dios se ha dado a conocer en su palabra. ¿Quiere usted conocer a Dios? ¿Quiere usted crecer en el temor de Dios? ¿Quiere usted adquirir sabiduría? Porque el principio de la sabiduría, ¿por dónde comienza la sabiduría? Por el conocimiento de Dios, por el temor, reverencia de Dios. Por ahí comienza la sabiduría. La gente del mundo, los eruditos, los científicos, niegan a Dios, no conocen a Dios, no tienen ninguna sabiduría, solo necedades, solo cosas absurdas y necias. Dicen porque no conocen a Dios. El principio de la sabiduría es el conocimiento de Dios.
Así que Pablo nos habla de esto cuando habla a Timoteo. Le dice, desde el principio has conocido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo todos los días estoy aprendiendo más y más de esta sabiduría para salvación, porque somos salvos del juicio, del castigo de nuestros pecados. Somos salvos desde el momento que recibimos a Cristo, pero estamos siendo salvos de los errores, de la ignorancia, de un montón de cosas que hay en este mundo. Es un proceso de salvación. Conoceréis la verdad, dijo Jesucristo a los discípulos, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la ignorancia, libres del error, libres del pecado, libres de todo aquello que no es verdad. Bien, Pablo dice que la palabra de Dios nos da sabiduría. Y Pablo le tocó hablar a los corintios. Los corintios eran griegos. Los griegos se preciaban de ser una de las culturas más sabias de aquel entonces. No debemos de olvidar que los griegos eran muy buenos en arte, en ciencia. Culturalmente fue uno de los imperios más sabios de la antigüedad. Surgieron de ellos muchos filósofos y filósofos que influyeron con su sabiduría otras culturas. Hasta el día de hoy, hermanos y hermanas, en las universidades se enseña la filosofía griega. Eran muy influyentes. En la época del Imperio Romano, cuando Cristo vino al mundo, en esa época de los romanos habían vencido militarmente a los griegos, pero los griegos habían influido en toda la cultura romana hasta el día de hoy. La forma en que se organizan ciertos gobiernos de ciertos países, como por ejemplo en Norteamérica, ahí está el Senado, ahí están los senadores que legislan las leyes, como en el tiempo de Roma, que fue influenciado por la cultura griega. Entonces Pablo les habla de la sabiduría divina a los griegos y a los hermanos griegos, porque muchos hermanos, por falta de conocimiento de la palabra de Dios, se guiaban según los criterios filosóficos de la cultura griega. Entonces Pablo les habla a los corintios y les dice: así que, hermano, eso está en 1 Corintios capítulo 2, versículo del 2 al 16. Es una larga porción de las Escrituras. Así que, hermanos, dice el apóstol Pablo, cuando yo fui a vosotros para predicarles el Evangelio, para anunciarles el testimonio de Dios, porque la predicación del Evangelio es el testimonio de Dios. Dios está testificando en el Evangelio su voluntad, su mensaje y su mensaje de salvación. Entonces dice Pablo, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque en aquel entonces las personas que eran tenidas por sabios, por eruditos y por personas muy inteligentes eran
los que se paraban en las plazas, los que habían estudiado la oratoria en los centros de saber, tanto griegos como romanos. Entonces eran personas muy elocuentes, que hablaban con grandilocuencia, con palabras que impresionaban a la gente. Y estudiaban oratoria. Había una clase especial para hablar en público. Eran, como nosotros solemos decir, picos de oro, o sea, personas con una habilidad para convencer a cualquiera. Podían convencer a cualquier persona diciéndole que lo negro era blanco y lo blanco era negro. Eran grandilocuentes. Y Pablo dice, pero cuando yo fui a predicar el evangelio, yo no prediqué como los griegos hablan. Yo no llegué con excelencia de palabra, ni con excelencia de sabiduría humana. Y cuando yo fui a donde ustedes a predicarles el testimonio de Dios, el evangelio y la doctrina del evangelio, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, porque los griegos tenían una enfermiza curiosidad de preguntar y de hablar de un montón de cosas. Porque a lo largo de la historia humana, el hombre ha hablado y hablado y hablado dando rienda suelta a su curiosidad. Dicen, no sé, no me consta, pero dicen que en el tiempo de Cristo, los religiosos discutían cuántos ángeles podían pararse al mismo tiempo en la punta de un alfiler. ¿Ve usted cuán absurdo? Bueno, Pablo dijo, yo cuando fui donde ustedes no fui a hablar de filosofías. No, yo fui a darles el testimonio de Dios. ¿Y cómo hablé? Con elocuencia adquirida en los centros de saber de Roma o de los griegos. No, dijo Pablo. Yo fui a hablarles de Jesucristo y de este crucificado. A eso me limité. De eso habla la Biblia, hermano y hermana. Nosotros los predicadores de Cristo es que hablamos. Y nosotros todo el tiempo estamos explicando a la gente el significado, el alcance, la salvación que proviene de su sacrificio en la cruz. Eso es el evangelio, explicar, hablar de Cristo y explicar cada vez más y más del alcance de la obra redentora, expiatoria, salvadora y vicaria de Cristo. En eso se resume el evangelio, que es algo profundísimo, porque el mundo cristiano está lleno de libros y de bibliotecas que hablan de Cristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros, dice Pablo, no con arrogancia, sino con debilidad. No con autosuficiencia, dice Pablo, sino con mucho temblor y con mucho temor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No utilicé los recursos de la oratoria humana, sino con la demostración del Espíritu Santo y de su poder. Mañana, amado hermano, continuaremos hablando de esto. Este pasaje es importantísimo para nosotros los predicadores.
y también para toda la iglesia. Pero leamos la Biblia. La Biblia nos revela quién es Dios, nos revela la obra de Cristo en la cruz, nos da sabiduría para ser salvos, nos da sabiduría para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para vivir de acuerdo a cómo debemos de vivir los ciudadanos del reino de Dios. La Biblia es fundamental. Todos los días debemos de leerla, meditar en ella y poner en práctica sus principios para que nos vaya bien, para que nos vaya muy bien, para que experimentemos todas las promesas y bendiciones de Dios. Leamos la Biblia, leámosla. Meditemos, apreciemos las Escrituras, amemos las Escrituras. Hasta mañana. Dios le bendiga, amado hermano y hermana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.